Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy vamos a continuar con lo que dejamos pendiente la última vez. De un video a otro, digitalmente no existe el tiempo. Sin embargo, ha ocurrido todo lo que tenía que ocurrir para alejarme de la decisión, no, de la meta, de la disciplina, de la capacidad logística de grabar un video cada día. Ha ocurrido el mundo en los últimos días y no he podido grabar. Justo el día que por primera vez en todo mi tiempo de lectura dejé un video de un capítulo a la mitad, inconcluso, parte uno, y quería hacer parte 2 inmediatamente el mismo día o al día siguiente. Y empezaron a pasar cosas y no ha sido sencillo para nada, para nadie. Ha pasado casi un mes. Son algo de 25 días. Y otra vez estoy acá, contra viento y marea y fuera de horario y rompiendo el peso de las nuevas cosas que impiden continuar con lo que uno se ha propuesto y solamente se hace más complicado. Así que estamos aquí, nos habíamos quedado en el capítulo 18, un capítulo el más largo hasta ahora de todo el libro de Salmos, que consta de 50 versículos. 50 versículos. Y habíamos leído exactamente hasta el 24, hasta el 24. Y habíamos tomado tanto tiempo explicando tantas cosas que se me venían a la mente respecto a la dinámica espiritual entre fe, obras, misericordia, justicia, salvación, condenación y todos estos principios muy debatidos, muy confundibles o confusos para muchos. Y muchos predican una aplicación y otros predican otra aplicación opuesta sobre el mismo tema. Y encontrar un sendero claro entre tanta confusión no es tarea fácil, no es tarea fácil. Hemos leído hasta el capítulo 24, la mitad, en la que acá dice al músico principal, es una canción de 50 versos y todos diferentes, entonces debe haber sido complicada canción, pero empieza y tiene como bloques importantes. El primer bloque es una adoración tremenda y amor profundo del autor a Dios, ¿ok? Jehová. El autor es David, el rey David, el gran rey David, dominio y poder sobre todo Israel, el primer unificador de todo el reino, porque las tribus siempre estaban divididas y enemistadas y con problemas entre ellos. Pero David logró unificar. Ya han pasado cerca de 500, 600 años desde Moisés. David es el segundo rey. Hubo uno antes que él que le hizo pasar terribles años a David y ahora ya David es el rey. Y todas las historias con Samuel, el profeta, y la predicción y los errores del pueblo y de Saúl, y todo eso ya hemos visto. Ahora David es el gran rey, poderoso, sometido a todos los enemigos, vencido todas sus dificultades, pero poco se sabe de lo que él vive acá adentro cuando pasa por todas estas experiencias. Las experiencias escritas en la Biblia son cortas, son directa al grano, y pasó esto y ganó, y fue allá y venció, y aquí perdió, y así sucesivamente. Era un hombre cercano a Dios, buscaba a Dios para todas sus decisiones y todos sus planes, y cometió graves errores, gravísimos, pero vaya que pagó por ellos, y ardorosamente pagó. Aquí, la primera parte habla de cuánto él ama a Dios. Empieza con, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Ok? Y lo alaba y roca mía, baluarte mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en mi refugio invocaré a Jehová, etcétera. ¿Ok? Todo ese es el primer bloque, los primeros 3 versículos. Luego empieza a describir el horror de los miedos que él vive. Ha vivido, vive, vivirá, está viviendo, en fin. ¿Okay? Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes de la iniquidad, ligaduras de la muerte y el Seol, los lazos de la muerte. Mi angustia invocaré, no, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a Dios, él oyó.
mi voz desde su templo, y mi clamor llegó ante él, delante de él, a sus oídos. ¿Ok? Ya hemos conversado bastante de eso. Entonces, primero, cómo lo amo. Segundo, cuánto he sufrido o estoy sufriendo y el terror que me causa. En el caso de David eran enemigos con espadas y guerra física, ¿no es cierto? Las fronteras, las invasiones, las traiciones, el golpe de estado que recibió, las juicios tan terribles que tuvo que soportar, la destrucción por su propia familia, todo lo que vivió, ¿ok? ¿Cómo lo vivió? Poco sabemos, pero acá describe los terribles angustias y terrores que vivió, vivía. En el 7 empieza el bloque de cómo Dios responde a estos clamores, temores, súplicas, ruegos de David ante sus terribles dificultades. Y entonces empieza una descripción tremendamente épica, poética y épica de cómo Dios transforma la realidad misma, aún la realidad física de todo lo que me amenaza. Y la tierra fue conmovida, tembló, conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque él se indignó. ¿Ok? Entonces todo está debajo de él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Es una figura muy épica y dramática de cómo cuando Dios quiere cambiar algo no hay nada que lo evite. Él inclinó los cielos, descendió, había densas tinieblas bajo sus pies. Cabalgó sobre un querubín, voló sobre las alas del viento, de las tinieblas hizo su escondite, por el resplandor de su presencia las densas nubes pasaron, granizo y carbones. Jehová tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y los confundió. Entonces incluso, y esto es impresionante, aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Lo que me amenaza es el mundo. El mundo no es como Dios quiere que sea. Hay una frase que dice, no seáis del mundo, sino seáis de Dios. No seamos carnales y caídos y carnales, sino seamos espirituales. Somos seres espirituales originalmente, viviendo esta experiencia física y carnal, con un cuerpo con sus propias tendencias, en una situación con sus propias amenazas, y aprendo a temer porque olvidé mi origen espiritual y desconozco o olvidé mi destino espiritual y creo que esto es todo. Entonces temo porque este mundo es caótico, ¿no es cierto? Pero quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Esto es entendimiento. Se delató las reales bases o intenciones de este mundo caído. Se dejó ver. A tu reprensión, oh Jehová, al soplo del aliento de tu nariz. Tremendamente épico y poético. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las caudalosas aguas en las que yo me encontraba, las aguas de este mundo. Para él, guerras y amenazas y peligros de los que él vivió, si recordamos toda su historia. Dramática tremendamente. Para mí, que ya no vivimos guerras con espadas y a cuerpo de invasiones como solía ser, hay otro tipo de amenazas y tan perturbadoras y sacudidoras de mis cimientos personales que nos atemorizan, nos hacen pensar que no podemos, contra eso no puedo, o me da miedo perder. Me sacó de las caudalosas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecen, pues eran más fuertes que yo. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a algo que no lo noto es más fuerte que yo? No puedo con esto. Sé que está mal, sé que debo atravesarlo, sé que se me llama a enfrentarme con valor y le pido a Dios y Dios viene y ¡buah! Se acaba esa realidad amenazante. Me libró de mi poderoso enemigo. Me asaltaron en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Ahora, ¿por qué se agradó de mí? Esta es la etapa del bloque del cambio de realidad que Dios hace porque quiere.
responder a mis oraciones, a mis ruegos, a mis súplicas. El siguiente bloque que tengo marcado acá en rojo, David hace un análisis de habla David, de mis frutos positivos, de mi justicia, de mi piedad, de mi honradez, de mi obediencia, de cuán bien yo me he esforzado por hacer las cosas como Dios quería. Y me dice, empieza el 20, me ha premiado Jehová conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Cuántas veces he rogado a Dios y no he merecido la respuesta de Dios? ¿Y cómo actúa Dios cuando he rogado a Dios y sí merezco la ayuda de Dios? ¿Esta amenaza es consecuencia de mis propias malas decisiones? ¿O esta amenaza es una de las pruebas de la vida? ¿Alguna me la merezco, alguna no me la merezco? ¿Podría pasarla más llevaderamente o exitosamente si acudo a Dios? Y si acudo a Dios y Él me ayuda porque me encuentra digno o favorable, o le da la gana de escucharme, porque me recompensa por la limpieza de mis manos, sin pecado, sin culpa, porque yo he guardado los caminos de Jehová, dice, y no me aparté impíamente de mi Dios, no me aparté malvadamente. A veces me aparto porque soy temeroso, porque soy torpe, porque no entiendo, porque me olvido, porque mis pasiones, porque lo que sea, pero cuando me doy cuenta vuelvo a acercarme. Entonces no me he apartado malvadamente de Dios, pero siempre estoy tratando de acercarme otra vez porque tiendo a alejarme y eso me mantiene las manos limpias. Aunque me ensucie y pido perdón y Él dice que me limpie, me perdona y me olvida y me vuelvo a estar en su agrado. Pues todos sus decretos estaban delante de mí y no me he apartado de sus estatutos, he sido obediente. Soy conscientemente, constantemente tratando de ser obediente y mejorar mis acciones, pensamientos, decisiones. Y fui íntegro para con él y me he guardado de mi iniquidad, me he cuidado de mi maldad. Yo soy inicuo, yo soy caído, yo soy malvado, pero trato de no, me cuido de eso, me aparto de eso y he guardado los mandamientos y me he acercado a Dios y ahora todo esto me pasa terrible, las amenazas que me aterrorizan y ruego a Dios y Dios escuchó mi oración, le agradaron mis palabras y ha venido y ha cambiado la realidad frente a mí y me ha librado, me ha sacado de aguas caudalosas y me ha librado de mis enemigos, me ha puesto en un lugar amplio y pacífico. Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Otra vez repite esa frase. Y ahí nos quedamos la clase pasada. Ahí nos quedamos el video anterior, la lectura anterior. Y ahora continúo, a pesar que ha pasado tantas cosas que ha pasado. Y con mucho esfuerzo y aquí estamos otra vez. 25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y con el hombre íntegro te mostrarás íntegro. Mira, acá es importante y me parece muy bueno haber parado en el número 24 el video anterior, porque ahora empieza otro bloque. Un bloque de requisitos, un bloque de promesas con responsabilidad. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Eso suena mucho al ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Y con el hombre íntegro te mostrarás íntegro. O sea que con el que no es misericordioso puedo ser no misericordioso. Con el no íntegro puedo ser no íntegro, falso y mentiroso, hipócrita. Limpio serás para con el limpio. Y acá viene la antítesis. Y sagaz serás para con el perverso. No dice perverso serás para con el perverso. Dice sagaz. Sagaz es vivo, intrépido, atrevido, ingenioso, creativo, esquivador y no caes en su trampa del perverso. Sagaz. Palabra capicúa, a pesar de la SZ, pero llena de habilidad interior, habilidad creativa. Recuerdo una vez una historia que hace que estas lecturas se alarguen, pero soy obediente cuando impresiones vienen a mi cabeza. ¿Okay? Había una vez
un personaje que quiero mucho. Uno de mis hermanos fue a predicar el Evangelio, fue a compartir la palabra a un lugar fuera de su casa, fuera de su entorno, fuera de su vecindario y el lugar donde él se sentía cómodo. Ofreció su servicio de predicar la palabra y fue asignado a un territorio donde era un lugar muy peligroso. Uno de esos lugares donde uno dice la vida no vale nada, donde hay crímenes de todo tipo, la vida no vale nada. Y él fue llamado a predicar el Evangelio allí, a riesgo de todo lo que ocurría allí. Y en una ocasión entra él y su compañero predicador a una calle que no tenía salida. Estaba cerrada esa calle con un muro y todo, no tenía salida, pero había muchas casas en ese interior de esa calle. Cuando ingresan al inicio de esa calle cerrada, había un grupo de hombres, borrachos, alegres, bulliciosos, caóticos, desordenados, atrevidos. Y pasan estos dos predicadores, bien a la corbatita, bien lavaditos, peinaditos, con sus libritos de escrituras, frente a ellos. No se dirigían a ellos, pero pasaron frente a ellos a buscar a alguien que iban a encontrar allá dentro de esa calle sin salida. ¿Y cómo fue? Entraron y pasaron frente a estos muchachos en mal estado, amenazantes. Y estos chicos empezaron a amenazarlos. ¿Qué haces tú acá? ¿Que por qué vienes? Que esta es mi calle, que esta es mi cuadra. Y mi hermano y su compañero, nerviosos por esta situación desagradable, no respondieron. Simplemente siguieron su camino y fueron hasta el fondo de la calle sin salida, que estaba en la dirección a la que iban a buscar a un amigo. Y los jóvenes, habladores y vociferantes, se quedaron como en vergüenza, porque otros se rieron de ellos, de que no te ha hecho caso. Uy, no te hizo caso, no te hizo caso. Pero los predicadores se fueron. Tocaron la puerta de la calle, de la casa que iban a visitar, y ellos rogaban, por favor, abre la puerta, por favor, abre la puerta, por favor, abre la puerta. Y no había nadie en la casa, no se abrió la puerta. Y ellos se miraron los dos diciendo, ahora tenemos que volver. No hay salida en esta calle, tenemos que volver. Y se ha puesto muy fea la cosa. Pero estamos haciendo acá la voluntad de Dios, hemos hecho lo mejor posible, no hemos hecho nada malo y vamos, salgamos de acá. Y salieron acercándose otra vez al grupo de malhechores y maldecidores y borrachos y malcriados, muchachos juntos. Tú sabes que en grupo a veces son más atrevidos. Y al acercarse, los muchachos los ven acercarse, entonces bloquean la salida de la calle, literalmente la bloquean. Y les dices, tú has venido a faltarnos al respeto y que te has creído, de acá no vas a salir. Y agarran una de las botellas que habían estado bebiendo y la rompen en el piso y queda una botella hecha filos y rota en su mano a manera de cuchillo. Y le dice, ahora vas a tener que pasar por mí. Así blandiendo el arma. Mi hermano estaba con su compañero. Su compañero se arrugó de miedo y se puso detrás de mi hermano. Y mi hermano no sabía qué hacer. En ese momento me hace acordar a estas historias, amenazado por el Seol, la muerte, los peligros, los enemigos más fuertes que yo, etc. Rogué a Dios y clamé a Dios. Y él clamó a Dios en ese momento, en su mente, en su corazón. Hubo un momento de silencio incómodo. Todos se rodearon esta escena como para ver qué va a pasar, ¿no es cierto? Tenemos al atrevido con un arma filuda en sus manos y a este misionerito foráneo de esta ciudad. Lo que hizo este misionerito, después de un
un momento de silencio en el que su corazón estaba aceleradísimo, su mente tratando de buscar a Dios y saber qué hago, ayúdame. Inmediatamente mi hermano sonrió, pero no una sonrisa de burlesca atrevimiento y soy mejor que tú, no. Sonrió y lo miró y le dijo, ¿tú sabes por qué estoy aquí? He venido por ti, he venido por ustedes. He dejado la comodidad de mi casa y extraño a mis hermanos y a mis padres para venir a predicarte, a hablarte de Dios. ¿Tú crees que es fácil esto? ¿No hace calor con esta camisa y corbata? ¿No es incómodo? ¿No quisiera yo estar ahí divirtiéndome con mis amigos como ustedes están? Prevenido porque lo mejor que he adquirido en la vida, lo mejor que tengo, he encontrado a Dios, quiero compartirlo con ustedes. Es mi único propósito. Allá teníamos un amigo que sí quiere, tal vez lo conoces, él sí quiere escuchar. Sí, sí, lo conozco, empezó a decir uno. Es buen muchacho. Y ya déjalo. Y tú quieres hacerme daño porque eres... ¿Qué? Yo no quiero hacerte daño. Es más, quiero hablarte de lo especial que he conocido y quiero compartirlo contigo. Esta conversación duró 5 o 10 minutos. El tipo amenazante empezó a calmarse, bajó sus brazos, no sabía qué hacer. Al rato soltó la botella rota en el piso y empezó a llorar. Y empezó a gritar, necesito ayuda, auxilio, necesito ayuda. Se acercaron, mi hermano con su compañero se acercaron, hicieron una muestra de aprecio, de cariño, de respeto, un consejo de que no se metan en tonterías y ya volveremos. Vayan, vayan, lo que necesitan, por favor, vayan. Si necesitan ayuda, nosotros los protegemos, por favor, vengan a bendecirnos de vez en cuando. Y mi hermano se fue, intacto, y su compañero también. Realmente, las fuerzas, como dice, el resplandor de su presencia, por el resplandor de su presencia, sus densas nubes pasaron. No la presencia de mi hermano, la presencia del Dios que nos responde en el momento de nuestra calamidad, si estamos limpios de manos para poder convocar su ayuda. Y vino y cambió la realidad. La cambió. ¿De qué otra manera pudo haber sido eso? ¿Fue la gran habilidad psicoanalítico-social espiritual de mi hermano? Para nada. Mi hermano era un muchachito de 21 años. Para nada su habilidad. Pero la realidad cambió. Fue premiado por la justicia o limpieza de sus manos, mi hermano, en ese momento. Si estás haciendo lo justo y lo correcto, ¿no es lícito pedir ayuda a quien te ha enviado, a quien representas? Y esto es lo que me trae a la memoria la palabra sagaz. Limpio serás para con el limpio y sagaz para con el perverso. Atrevido, creativo, inteligente, lo que sea que sea requerido, como sagaz. Esto lo voy a marcar. ¿Con qué color? Con este color. Y dice, porque tú salvarás al pueblo afligido. Habla el héroe. ¿Cómo crees que se sintió el compañerito asustado que se puso detrás de mi hermano? Mi hermano quedó como el héroe del momento, ¿no es cierto? Pero el héroe, ¿se siente como héroe? ¿Debe sentirse como héroe? ¿No estaba acaso orinándose en sus pantalones o temblando de terror? Pero hizo lo que debió hacer, hizo lo correcto, a pesar del miedo, y reconocer la mano de Dios después de ser héroe. Oh, mira lo que hice, sí, soy muy valiente. No, después del heroísmo, reconocer que no eres tú el héroe, sino que fue Dios quien vino y cambió la realidad frente a ti, te permitió salir de ahí a pie, parado, sano. Tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú, Jehová, tú lo haces. A pesar que parece que yo lo hice, fui sagaz.
pero eres tú quien lo hizo. Esa humildad de aceptar la bendición en vez de el honor propio. Tú pues encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Cuántas veces has hecho algo bien y después te has inflado el pecho de lo bien que lo hiciste? En vez de reconocer la bendición de haber tenido la idea, la creatividad o la suerte de lo bien que salieron las cosas. Y por lo tanto agradecer. Ser humilde y agradecer. Porque contigo, Dios, desbarataré ejércitos. Y con mi Dios saltaré murallas. Dime si no es un superhéroe, alguien que desbarata ejércitos y salta murallas o destruye enemigos. ¿No es un héroe acaso? Y todos sus compañeros van a alzarlo en brazos y van a querer hacerlo jefe, general, rey, lo que sea. ¿Cómo se me infla el ego cuando soy el héroe y me halagan todos? Y en ese estado de ego inflado, alabar a Dios, reconocer que yo no soy nada, Dios lo hizo, por medio de su luz me ha iluminado, por medio de su, ¿qué más dice? Por medio de su, alumbrará mis tinieblas. Yo soy tinieblas, pero tú me alumbras. Porque contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. En cuanto a Dios, no hablemos de mí, hablemos de Dios. Él es el héroe de verdad. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Eso significa que no me quejo de los problemas que he tenido, las dificultades, las amenazas, los asaltos, las contiendas, las invasiones, los peligros, los mala suerte o las pérdidas. No me quejo, porque en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Puede que yo no lo entienda, puede que me duela, puede que me pese, pero su camino es perfecto. Esa humildad, acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él buscan refugio. Ese hábito espontáneo. ¿Cómo desarrollar ese hábito espontáneo cuando tengo miedo, cuando algo va mal, cuando tengo que ser algo atrevido, cuando tengo que arriesgarme en algo, cuando tengo que tomar una decisión, cuando buscar primero a Dios, refugiarme en Dios? Dice, escudo es. Dios es escudo. ¿A quiénes? A los que buscan refugio en Él. No es escudo para todos. No todos quieren refugiarse en Dios. No todos quieren el escudo de Dios. Ah, por supuesto, cuando el avión se cae, todos dicen, Dios mío, sálvame. Por supuesto que sí, pero eso no habla de tu carácter. Constantemente buscando a Dios. ¿Qué significa acrisolada? Acrisolada significa, es decir, intachable, pura. Eso es lo que dice. Acrisolada. Ha pasado la prueba. Ha sido testeada incontables veces. Es intachable. Es pura. La palabra de Jehová. Que no se cumplió lo que me dijo. Que no entiendo. Que no. ¿Por qué pasa esto? Está bien. Puedo no entender nada. Puede dolerme y parecerme equivocado. Puede parecerme malo. Pero el camino de Dios es perfecto. El verso está como para repetirlo con frecuencia. 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Otra vez estamos entrando como iniciamos, alabando, cuánto te amo, eres lo máximo. Y ahora, wow, lo que eres. Dios es 32. Dios es el que me ciñe de fuerzas y hace perfecto mi camino. Y vienen otros y me preguntan, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has tenido tanta suerte? ¿Cómo has logrado tanto liderazgo, tanta fuerza, tanto poder? ¿Cómo? ¿Y qué digo yo? No, es que me he esforzado mucho, es que tú no comprenderías. O yo no he hecho nada, solo me he refugiado en mi Dios. He hecho lo que Dios ha querido, no el día antes de la amenaza, sino siempre. Mi corazón ha decidido eso y soy así, buscando a Dios siempre. Y si retrocedemos casi 60 años
de este día de David, recordamos al niño David, pastorcito de ovejas, al que Dios le dijo al profeta Samuel, ve y unge a David, ese muchachito desconocido para todos, porque lo he escogido por su corazón. Por su corazón lo escogí. Esto habla del corazón de David. No fue perfecto. Él no fue perfecto. Cometió errores terribles y pagó precios altísimos. Y ha vivido una vida tremendamente difícil. Es más, Dios no le permitió construir el templo, el gran templo de Jerusalén. No se lo permitió construir a David. Porque tú has visto demasiado caos. Has vivido demasiada sangre. Al revés, has vivido demasiado caos. Has visto demasiada sangre. Voy a hacer que tu hijo, que no está sucio de toda esa trauma y experiencia y resarcido su vida y todo, tu hijo, Salomón, será el que construirá el templo. Y entraremos a esa historia más adelante. Fácil no ha sido la vida de David, limpia, perfecta no ha sido la vida de David, pero su corazón ha estado siempre buscando y tratando conscientemente. ¿Dónde estamos? Y entonces dice, Dios es el que me da fuerza. Dios hace perfecto mi camino. Mi camino no es perfecto, pero Dios lo hace perfecto. Endereza mis caminos. Yo me estoy yendo para los espinas y Él endereza mi camino o quita las espinas del camino. Me empiezo a herir por mis propias consecuencias de mis propias decisiones. Y Él me perfecciona mi camino. Yo no soy nada ante Dios. Dios es mi refugio. Eso habla de un corazón, de una intención, una forma de aplicar mi vida, mi intención, mi voluntad, mi albedrío, someterlo a Dios. Porque mi albedrío lo escojo para buscar a Dios o para no buscar a Dios. Yo creo que estoy decidiendo todos estos asuntos sociales, asuntos económicos, asuntos familiares, lo que sea que estoy decidiendo. En realidad, no estoy decidiendo nada. Lo que decido es sigo a Dios o no sigo a Dios. Todas mis aplicaciones domésticas y casuales y rutinarias son en función a si escogí a Dios o no. O solo lo escojo el domingo, que voy a la iglesia y me golpeo el pecho y ya está. Y el resto de la semana hago lo que me da la gana sin siquiera recordar la palabra de Dios. ¿Dónde está mi corazón? Él hace perfecto mi camino. Endereza todos mis desaciertos, mis errores. Él hace mis pies como pies de ciervas y me hace estar firme en mis alturas. Ciervas, estamos hablando de estos auquénidos, no, estos animales de las montañas, como son el alce, el venado, las cabras, estos que hay paredes así de verticales de roca, y tenemos a los ciervos ahí, o ciervas, al venadito ahí, a los chivos ahí, y caminan como si estuvieran pegados con ventosas. Se pueden caer, y caminan tranquilamente. Dice, ¿dónde está? Él hace mis pies como pies de ciervas. Estos animales, habilidosos en tierras escabrosas. Y me hace firme en mis alturas. Todo el peligro que hay de caerse en estas alturas peligrosas. Y hace firme mis pies. Él adiestra mis manos para la batalla y para tensar con mis brazos el arco de bronce. Él adiestra mis manos para la batalla. ¿No soy yo el que voy a entrenar 10 horas al día todos los días para estar listo para el día de la batalla? ¿No soy yo el que suda y se cansa y se rompe y me agoto y me tengo que curar y aliviar para entrenar para el día de? ¿Acaso el día que voy a la batalla y venzo no es gracias a mi gran entrenamiento? Es gracias a mí, es mi entrenamiento. Pero acá dice, Él adiestra mis manos. ¿Qué clase de corazón hay que tener para reconocer la mano de Dios aún en mis más grandes esfuerzos? Reconocer que aún con mis más grandes esfuerzos yo no soy nada. Yo por mí no logro nada, pero con Dios, Él hace perfecto mis caminos.
Él adiestra mi mano. Él hace que mi esfuerzo fructifique. Porque mi esfuerzo podría no ser eficaz. Un día entrenando me rompí la crisma y se acabó mi entrenamiento. Nada depende de mí realmente. Debo tratar todo lo más posible por mi propia agencia. Pero todo se lo debo a Dios. Y Él adiestra mi mano. Y continúa el 35. Y me diste el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Respecto a este esfuerzo, una vez al esfuerzo y el fruto del esfuerzo. El esfuerzo humano y el fruto humano, y el esfuerzo espiritual y el fruto espiritual. Yo he tenido la ocasión de aprender idiomas y estar viviendo en lugares de diferentes idiomas y tener que aprender. Una vez fui a un lugar por el llamado de Dios y fui a predicar. Así como mi hermano conté la historia temprano, un día me tocó a mí y yo fui a predicar a una tierra extraña que nunca había estado antes, donde hablaban un idioma extraño que nunca había escuchado antes. Y es muy difícil hablar de Dios a alguien que no te entiende las palabras que dices. ¿Cómo le predicas? Entonces empecé a esforzarme mucho por aprender el idioma local de ese pueblo. Y me esforcé mucho. Era todo el día tratando de aprender. Porque vivía ahí, tenía que hablar con el vecino, con la gente, con el pensionista, la casera, el hotel, el restaurante, la comida, las compras, la ropa, la salida, todo tenías que hablar. Y empecé a prepararme lo más posible, lo más posible. Estuve 2 semanas ahí. No, recién tenía 2 semanas ahí. Estuve 4 meses, 6 meses estuve en total, yendo y viniendo a varios lugares de esa zona. Pero las 2 primeras semanas yo estaba esforzándome mucho por aprender este idioma tan extraño, no un idioma no pariente del latín, no lengua romántica, no palabras similares, todo absolutamente nuevo, con otras reglas y posiciones de la boca, otra cosa. Tenía 2 semanas y me subo a un transporte público lleno de gente, pequeño, pero lleno de gente. Y subo yo con mi compañero. Y obviamente mi cara no era típica de las caras de ese lugar. Las caras de ese lugar tenían otra fisonomía, otros colores, y yo brillaba por mi diferencia. Entonces, donde yo pasaba, todos me miraban como diciendo, ¿quién es este marciano? ¿No es cierto? Entonces me subo a este transporte público lleno de gente, apretados estábamos, y los pasajeros de este transporte público, pueblo chico, ¿ok? Un pueblo de comunidad en medio de las montañas, alejadísimo. Y todos se conocen, todos son medio que familia, han vivido ahí toda la vida, entonces es muy fácil hablar entre ellos. Y todos empezaron a hablar entre ellos. Y, perdón, se me emociona, los recuerdos se me vienen con tanta fuerza. Hablar entre ellos en su idioma nativo. Y empezaron a hablar y me miraban. Y empezaban a hablar más y me miraban. Y se reían, ja, 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 y me miraban. Y entendí clarísimo entendí que toda esta conversación era burlarse de este extranjero que viene acá, no sé qué. Yo no entendía ni una palabra. Y la situación fue extremadamente incómoda. Impotencia total. Y le pedí a Dios en ese momento, por favor, ayúdame a reaccionar en manera adecuada. Soy un representante tuyo. Ayúdame a reaccionar. Y de pronto empezaron a hablar en el idioma que yo entiendo. Y empezaron a burlarse que estos vienen a robarse a nuestras mujeres, que vienen a raptar niños y que estos vienen a robarnos las platas y vienen a llevarse nuestras tierras y todo eso y jajaja y míralo así y míralo así
Y bueno, ahora estaba claro lo que decían. Entonces, con toda la confianza en mí mismo y autoridad de lo que representaba, les empecé a decir la verdad. ¿Ustedes saben por qué vengo acá? ¿Por qué dejo las comodidades de mi casa para venir acá? ¿Para que ustedes se burlen de mí? ¿Creen que me es fácil esto? Una vez leí este libro, Sosteniendo las Escrituras, y transformó mi vida, al grado que entendí que nada era más importante en la vida que hacer conocer las palabras del libro al resto del mundo. Y me he ido lejos de casa. No conozco a esta tierra, a esta gente. No tengo ninguna intención más que decirles lo maravilloso que es el poder transformar la vida de acuerdo a estas palabras. Todos me miraban como sorprendidos, con una cara de sorprendidos. Y, y les dije, harán bien ustedes en enterarse de qué dice esto, porque todo va a ser mejor. Y les llené me llené la boca de todo lo que sentí en ese momento. Y fue intenso y muy especial. Nadie me interrumpió, nadie se burló de mí, todos me miraban con cara de qué bonito, con cara de wow, con cara de cómo es posible, todos me miraban así. Hasta que llegó el lugar donde yo tenía que descender del transporte. Yo y mi compañero bajamos del transporte y el bus se fue. Caminando a partir de ese paradero hasta el lugar donde teníamos que ir, eran sus buenos 15 minutos de caminata por los caminos de tierra. Y mi compañero me miraba con cara de no puedo creerlo. Y yo lo miraba como, ¿no estás de acuerdo con lo que les he dicho? Y él me miraba y me dijo, ¿cómo aprendiste el idioma? ¿Cómo pudiste hablar de esa manera? Yo tengo acá 2 años y no puedo hablar como tú. ¿Cómo has hablado así? Y yo lo miro como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y empecé a recordar lo que acababa de pasar y a escuchar las palabras que se dijeron, y todas las palabras que se dijeron fueron en el idioma nativo. Todas. No me di cuenta. Ellos nunca hablaron mi idioma, pero de pronto les entendí. Y entendí clarísimo. Y les hablé con toda la confianza del mundo, no sabiendo cómo estaba hablándolo, ni percatándome de ello. Hablé la verdad en el momento necesario y fue justo y traspasé algunos corazones, estoy seguro, y hasta el día de hoy alguien se recordará eso. Yo lo recuerdo para toda la vida. Y me di cuenta que algo más grande que yo había ocurrido. La realidad cambió delante de mis ojos. Y realmente no fui yo. No fue el fruto de mis 2 semanas de estudio. Para nada. Apenas sabía decir buenos días, voy al baño. Era todo lo que sabía decir. Y a partir de ese momento, durante los siguientes 4 o 6 meses que estuve ahí, mi capacidad de hablar la lengua local fue impresionante. Lo aprendí rapidísimo. Me era fácil, fácil. Realmente Él adiestra mis manos para la batalla. Si mi corazón está puesto en ello, no para lograr algo maravilloso. No, mi corazón tiene que estar puesto íntegro, manos limpias, en el propósito de lo que hago, en buscar a Dios como decisión personal propia, sin ser obligado a ello por miedos o terrores. Hacía mucho que no contaba esta historia. Tu benignidad me ha engrandecido. Tu diestra me sustentó. Me diste el escudo de tu salvación. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Ensanchar mis pasos es caminar mucho más seguro. Y no han resbalado mis pies. ¿Cuánto pude yo resbalar ahí? Ahí y en cuántas otras ocasiones. ¡Uah! Tengo que calmarme, perdón, de la intensidad que es revivir esta historia. Todo esto ocurre milagrosamente porque se conecta mi limpieza de propósito, mi honestidad de corazón, con mi esfuerzo fiel y el clamor de por favor ayúdame.
y la realidad cambia. Tan, tan, tan dramáticamente como el rey David y los ejércitos y las invasiones y todo lo que vivió, o tan domésticamente y desconocida e ignoradamente como un muchachito de 20 años en un país extraño, una cultura extraña, pudiendo decir las palabras correctas a las personas correctas en el momento correcto. Y nada más. Nunca más los volví a ver a ellos. Pero no sé la semilla que causó ese momento en alguno de ellos, o en varios, o en todos. No lo sé. Dios lo sabrá. Pero es un honor absoluto vivir un milagro semejante. Y no tengo posibilidad de inflar mi pecho y decir qué bien hablo el idioma. No, para nada. Salí de ese sector 6 meses después. ¿Y crees que puedo hablar algo hoy en día? Y pensar que yo predicaba parado en las plazas al público y me entendían y venían después de esa experiencia. Y hoy día no puedo hablar nada ni entiendo nada de ese idioma. Y para comparar una experiencia espiritual con una experiencia mundanal, en otra ocasión, ya casado, ya con hijos, tuve que ir a otro país, de otro idioma, nuevo para mí. Y me quedé allí, ¿cuánto? 15 años. Pues los primeros 2 años enteros no podía comunicarme con nadie. Y yo era el breadwinner, ¿cómo se llama? Yo era el proveedor de la casa. Y tenía que salir a trabajar, y tenía que sustentar a mi familia, y tenía que proteger, y tenía que educar, y tenía que. Y no hablaba una palabra. Fueron 2 años miserables. Miserables. Pero pregúntame, ¿cuánto le pedí a Dios ayuda en ese momento? Ah, porque no era misionero, sino estaba yo envuelto en cosas domésticas como una esposa, un hijito, una casita, una renta, un carro, el mecánico, la salud, el correo, el costo, la educación. Estaba encerrado tanto en mis problemas domésticos. ¿Crees que le busqué ayuda a Dios? ¿Le pedí ayuda a Dios? ¿Me acordé de Él? ¿Dónde estaba mi corazón? ¿Y acaso fue transformada la realidad delante de mí? No lo fue. Y tuve que pasarla amargamente y durísimo. Y aún 15 años después, a pesar que ya podía comunicarme, después de 2 años empecé a poder comunicarme algo. Y ya 15 años después me comunicaba bien. Pero aún así, ¿crees que alguna vez fui tan fluido como fui aquella vez 2 semanas después de haber llegado a un país diferente? ¿Un idioma extraño? No. Eso fue mi progreso. En mi segunda experiencia fue tan lento, tan doloroso, tan largo, porque no lo busqué a Dios. Y mi propósito no estaba puesto en la voluntad de Dios. Estaba puesto en mis miedos, en mis intereses, en mis urgencias. No en la voluntad de Dios. Y tuve que pagar el precio común del mundo. Pero si hacemos la voluntad de Dios y clamamos a Dios, la realidad cambia. La realidad no es lógico, pero es tan cierto como que el sol sale mañana. Sigo. Él realmente adiestra mis manos para la batalla. Tu benignidad, por buena gente, tú me has hecho grande. Tú me has hecho grande. Yo no soy grande. Ensanchaste mis pasos, ya leímos eso. 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. O sea, no dejé de esforzarme hasta acabar mi misión, mi encargo, mi responsabilidad. Pero acá dice perseguí. No es que tú, Dios, fuiste y perseguiste y yo me quedo tranquilo en mi casa porque Dios va a ir y aliviarme de todos mis problemas. No, requiere todo de mí en aquello que no puedo. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta cumplir con mi misión, acabarlos. Los herí, no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Yo soy lo máximo. No, todavía tú lo hiciste, tú Dios, pero lo va a decir más adelante. Pues me ceñiste de fuerzas para la batalla. Tú me hiciste fuerzas, fuerte. A pesar de yo estar entrenando día y noche para ser fuerte, no, yo no me he hecho fuerte. Dios me hizo fuerte. Has humillado debajo de mí
a los que contra mí se levantaron. Todos mis enemigos han terminado fracasando contra mí. Y me diste la cerviz de mis enemigos, el cuello, me diste el cuello de mis enemigos, para que yo destruyese a los que me aborrecían. ¿Quién soy yo para que si me aborreces puedo destruirte? ¿Por qué Dios me va a avalar a mí a poder destruir a los que me odian? ¿Que yo soy mejor que ellos? El asunto es que si yo estoy haciendo la voluntad de Dios en todo lo que hago, los que me odian no me odian a mí, odian a Dios. Entonces yo perfectamente tengo toda la limpieza y autoridad y dignidad para pedirle a Dios, por favor, apóyame. Estoy haciendo todo lo que es tu voluntad. Ahora apóyame. No puedo contra todos. Y ¡brum! Cambia la realidad. Los herí no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la batalla. Has humillado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Y me diste la cerviz de mis enemigos, para que yo destruyese a los que me aborrecían. Clamaron, 41, clamaron y no hubo quien les salvase. Escucha esto, ellos clamaron, auxilio, por favor. Y no hubo quien los salvase. ¿De quién? De mí, que estoy con la espada de mi tarea sobre ellos. En este caso es una guerra, o muchas guerras. En mi caso son actual los peligros, las amenazas, los qué pasará. Y a esas cosas quiero darles con la espada y acabarlas completamente, sin misericordia, porque amenaza lo mejor que estoy haciendo. Y clamaron, mis enemigos clamaron y no hubo quien los salvase. Y acá dice, aún a Jehová clamaron, mas no les respondió. Yo siempre he pensado, ¿qué hace Dios cuando ahora estamos en el Mundial 2026, el Mundial de Fútbol Soccer? Y tenemos los acérrimos hinchas y fan, ¿no es cierto? Seguidores de ciertos equipos. Y esos equipos se van a enfrentar. El gran partido, el país tal contra el país tal. Yo doy mi vida por este país, doy mi vida por este equipo. Y la gente ora a Dios para que por favor, que mi equipo gane. Y los del otro equipo también oran al mismo Dios, por favor, que mi equipo gane. ¿Qué hace Dios? Cuéntame. Si gana el equipo A, Dios es bueno para los de A. Y para los de B, Dios es malo, o Dios no existe, es una tontería. Estoy hablando de algo tan ridículo como un partido de fútbol. ¿Okay? Pero en la vida, cuando clamamos a Dios, ahí estaba David clamando a Dios, y ahí estaba el enemigo clamando a Dios, y Dios favorece a uno, no responde al otro. Para uno es bendición y para el otro es consecuencia. Deja que sean las consecuencias de tus decisiones, o castigo tal vez, él sabrá. Directamente relacionado a la limpieza de tus manos, al esfuerzo de tu corazón, a la honestidad de tu intención para con Dios. ¿A qué piensas de ti mismo? ¿Cuán grande eres tú para tus propios ojos? ¿Eres muy grande? Ok, que te vaya bien. Yo a él, que se opina bajo de sí mismo, pero se acerca mucho a mí porque justamente sabe que yo lo puedo ayudar. Ok, a él lo voy a ayudar. Ahora, ¿quién va a ser más fuerte? ¿Tú con tu gran fuerza o yo que lo ayudo a él? ¿O él con mi ayuda? Nada tiene que ver con la salvación aquí. Lo que hablamos en la primera parte de este capítulo, en el otro video anterior. La salvación por obras, por fe y por esfuerzo, o por dignidad, o simplemente porque ya está hecho por mí, no tengo nada que hacer, o no hay nada que yo pueda hacer. Y todo lo que hemos dicho. Aún a Jehová, mas no le respondió. Dios nos puede abandonar a la consecuencia de nuestras decisiones. Incluso puede añadir castigo sobre nosotros cuando rompemos algún compromiso que hemos hecho con Él. Nada tiene que ver con la salvación. Nada. Porque hasta el
preso que estaba en la cruz junto a Jesús. Habían dos otros presos siendo crucificados junto con Jesús. Y al de la derecha creo que fue, ya me confundo, le dijo, tranquilo, creo que el ladrón dijo, Señor, por favor, acuérdate de mí cuando estés ante tu Padre, Dios el Padre. Y Dios le dijo, tranquilo, que esta tarde estaremos ambos juntos frente al trono de Dios. Y al otro, no. El otro se burló. El otro dijo, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo, ¿de qué sirve tanta tontería? Eres un tarado. A uno lo salvó y al otro no. Ahora, lo salvó, se lo merecía, tuvo una buena vida, tuvo un buen corazón, vivió una vida fácil. La vida de ese tipo debe haber sido espantosa, terrible, habrá hecho mucho daño a cuánta gente está siendo asesinado, sentenciado a muerte por sus acciones. Cuán terribles habrán sido sus acciones. Pero Dios lo salvó. Y Dios ha salvado ya a todos. Absolutamente a todos. El peor personaje que puedas imaginar en tu más creativa imaginación. Ya lo salvó Dios. No significa que ese va a entrar en la presencia de Dios. Porque su corazón no está ahí. Él no va a querer. Él no va a clamar por esa oportunidad. Él no va a hacer lo necesario para transformar su vida y conocer a Dios y adquirir el rostro de Dios en su propio rostro y poder desear estar ante la presencia de Dios. ¿Acaso un cretino renegado de Dios va a querer estar en la presencia de Dios? ¿Qué es eso, el cielo o un castigo? Hasta por amor, Dios los manda fuera del cielo. Porque, pobrecitos, no estarían cómodos acá. Aún a Jehová clamaron, mas no les respondió. Porque Dios estaba ocupado respondiéndome a mí. Porque yo he dedicado mi corazón a ello. No estoy hablando de mí, ya estoy hablando de David o del ejemplo acá. Y entonces los molí como polvo delante del viento y los arrojé fuera como lodo de las calles. Totalmente ni contienda hubo, ni amenaza fueron. Lo que me aterrorizaba tanto. Me has librado de las contiendas del pueblo. Otra vez, no fui yo. Mira la gran espada que tengo. Mira los grandes músculos que tengo. Mira mi gran técnica de batalla. No, tú me has librado de las contiendas de mi pueblo o del pueblo. Me has puesto por cabeza de naciones. Este es el caso particular de David. Pero a mí me ha puesto por cabeza de mi vida. Y me ha puesto por cabeza de las cosas que están entre mis manos como mayordomía y responsabilidad. ¿Cómo era hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años? ¿Tenía el dominio que tenía sobre lo que tengo dominio ahora? He sido bendecido en los últimos 10, 20, 30 años hasta este punto. ¿Puedo reconocer la mano de Dios que me ha llevado desde ese punto hasta este punto? O tal vez puedo reconocer mi alejamiento de la mano de Dios. Cuán bendecido era antes y ahora cuán alejado estoy. Y cómo todo se ha deleznado entre mis dedos y la realidad cambió. No es la misma realidad que tenía antes. Tal vez es peor, tal vez es mejor. Dejé que se pierda. O Dios la transformó. Dependiendo de mi corazón, la intención voluntaria de mi corazón de escoger a Dios en todas mis decisiones domésticas. Me has puesto por cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Imagínate cuánto mi influencia se ha expandido, que yo no los conozco, pero son mis siervos, me pagan tributo, son mis esclavos, lo que sea. En el orden de los pueblos de esa época, hace 3000 años exactamente, más o menos, era normal esto. Este es el lenguaje típico de ese momento, pero se aplica perfectamente ahora a nuestro lenguaje típico casuístico de esta época. Pueblo que yo no conocía me sirve. ¿Sabes hasta dónde va la influencia de tus actos, de tus palabras, de tus miradas, de tu sonrisa, de tu cólera, de tus reacciones? ¿Hasta dónde se expanden las ondas de esa acción? Tú no tienes ni idea. Así, 44, al oírme, me obedecen. Los hijos de extranjeros me rinden obediencia. Países extranjeros, gente que yo no conozco, ni sé de dónde vienen, ni a dónde van, ni cómo son. Y me obedecen, porque de pronto tengo influencia hasta allá.
Los hijos extranjeros me rinden obediencia. Los hijos extranjeros desfallecen. Ahora me tienen miedo a mí y salen temblando de sus refugios. Se esconden de mí y si yo llamo, salen temblando, pero salen porque tengo todo poder sobre ellos. Yo soy el poderoso. Tú me has hecho así. Tú me has hecho grande. Viva Jehová. 46. Viva Jehová. Bendita sea mi roca. Jehová es mi roca. Yo no soy nada. Así de grandioso como soy, todos me obedecen y se inclinan ante mí. Yo no soy nada. Porque mi roca es Jehová. Con él puedo todo. Sin él no soy nada ni puedo nada. Y exaltado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí hace venganza y sujeta a pueblos debajo de mí. Estoy seguro que tienes una experiencia en la que puedes reconocer cómo algo pasó y no fue por tu gran sabiduría, sapiencia, fuerza, inteligencia, sagacidad o lo que sea. Reconoce tu nulidad, reconoce la mano de Dios, agradece por ello y vas a ver más de ello. Pon tu corazón en ello y vas a ver más milagros. No pongas tu corazón en los milagros. No te infles de tus propias grandezas, porque si has logrado grandeza en algo o en alguna ocasión, y no reconoces que fue Él quien te lo ha permitido, estas grandezas van y vienen como el viento. Sujeta pueblos debajo de mí. 48. Que me libra de mis enemigos. También tú me enalteces sobre los que se levantan contra mí. Me haces ganador, me haces vencedor. Me libras del hombre violento. Interesante selección de palabras acá. Porque toda esta canción suena tan violenta. Pero me libras de hombres violentos. Estamos hablando acá de cercanía a Dios. Y cualquier cosa que nos aleje de Dios es una violencia de arranque hacia lo que debería estar concentrado. Aléjame de hombres violentos. Cualquier influencia que me pueda alejar de Dios. Interesante. Por eso, 49, por eso yo te alabaré entre las naciones, oh Jehová. Sabemos que es una época que hay muchos dioses con nombres y apellidos. Entonces yo te alabaré a ti, Jehová, porque por eso, por todo eso que hemos mencionado, y cantaré tu nombre. Él da, otra vez, Él da gran salvación a su rey. Yo soy el rey de este pueblo ahora, yo David. Él da gran salvación a su rey. Yo no soy el rey de Jehová, soy el rey que Jehová puso. Yo soy un mero siervo, nada por mí mismo, que Él me ha puesto como rey. Él da gran salvación a su rey y hace misericordia a su ungido. Para ser rey tengo que haber sido ungido por la autoridad, el sacerdocio, que es el poder de Dios dado a los hombres para actuar en el nombre de Dios. Samuel el profeta fue quien ungió a David tempranito en su vida. Y hace misericordia con el rey que tú pusiste, con el ungido que tú escogiste. Yo, el ungido, a David, yo, David, el ungido. Y a su descendencia para siempre. Él da gran salvación a mí y a mi familia para siempre. Esto puede ser un testimonio de que así es, o puede ser un ruego de que por favor así sea. Pero la humildad del corazón de David es inigualable. Es un gran ejemplo. Fue una persona tan alabada, grandiosa, temida, honrada, puesta sobre todo. Y era tan humilde, tan buscador de Dios. Y a veces pienso que siempre su corazón fue bueno, por eso fue escogido a ser el siguiente rey, 25 o 30 años antes de ser rey. Pero fue escogido por su corazón. Pero pienso que la intensidad de su corazón en buscar a Dios fue justamente agravada por la época en la que él cayó, por la época en la que él pecó, por la época en la que sus malas acciones causaron tantísimo daño,
terrible daño y pagó consecuencias por décadas, pesadísimas de precio a pagar. Y eso volvió a su corazón aún más intenso en buscar a Dios y buscar el perdón y buscar el beneficio, la bendición, buscar su respuesta, mantener limpias mis manos en obediencia y en intención constantemente. Y veo que Dios me ha hecho así, me ha hecho así, me ha hecho así, me ha hecho así, y yo no soy nada. Eso es admirable de David. Mucho, mucho que aprender. A veces considero que es tanto, que estamos tan lejos, es tan difícil. Es a cada minuto, es a cada decisión, a cada movimiento, todo el momento. Si mi corazón está puesto en la voluntad de Dios, ¿cómo reacciono? ¿Cómo hablo? ¿Cómo miro? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo decido? ¿Cómo afronto? Realmente todo cambia. Y cuando hago las cosas bien y todo cambia y estoy yo con Dios y Dios conmigo y todo se ve el efecto delante de mis ojos, en mi vida, en mis consecuencias, en mis familias, en todo, y soy feliz y de pronto algo terrible pasa, porque así es la vida. Terrible pasa y temo y sufro y padezco y me aterrorizo y busco a Dios. Busco a Dios sagazmente, otra vez. Y Dios viene y cambia la realidad. Supongo que hay dos maneras de cambiar la realidad. Dios viene y cambia la realidad que me amenaza o cambia mi realidad interna para poder sobrellevar cualquier situación delante de mí. Pero cambia la realidad. Lo sé. He contado un par de historias que solo son un par de historias de las volúmenes que podría contar y que se me va la fuerza cuando las cuento. Eso es todo por el capítulo de hoy. Esto termina la parte 2 del capítulo 18 del libro de los Salmos. Ha sido un honor poder leer este capítulo, honestamente. Ha causado un impacto, sobre todo por lo difícil que se me ha hecho poder completarlo, por razones que no vienen al caso comentar, pero muy directamente relacionadas con la intención de mi corazón. Ha sido muy difícil. Y todos pasamos por nuestros desafíos. Y todos pasamos por nuestros merecimientos o inmerecimientos. Y todos pasamos por la oportunidad de dedicar nuestro corazón con virtud y poder con manos limpias clamar al cielo para un cambio de realidad. Y lo dejo aquí. Nos vemos en el próximo episodio.